Regla de la cadena en la derivación para continuar el tema de la derivación. ¿Cómo identificarla? No vamos a comenzar a derivar, sino voy a explicarles cómo identificarlas. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica. Bueno, lo que se tiene aquí, en este caso, voy a explicarle de dónde o cómo se identifica cuando tengo que aplicar ese método. La situación es que aquí tengo las funciones básicas a las que en videos anteriores ya les he mostrado cómo se halla la derivada. Estas generalmente son las funciones bases de trabajo, una función con exponente, una función exponencial con otra base que no es c, la función logaritmo natural, la función logaritmo en base a y una función trigonométrica cualquiera. Esas ya tienen sus derivadas que se ha explicado en otros videos o que las pueden encontrar en tablas. ¿Qué sucede? La clave está en que nosotros, estas funciones básicas, pueden haber transformaciones más complejas. Explico. Si ustedes tienen un x elevado a un exponente, hay la derivada de la potencia. Pero cuando no es la x la que está elevada a ese exponente, sino, como en este caso, cualquier otra cosa elevada a un exponente, hablo de cualquier cosa que puede ser otra función, una suma, un polinomio más complejo o varias funciones. Entonces, cuando tenemos la x básica, no hay problema, se aplica su derivada que conocemos. Pero cuando ya tenemos una función elevada a un exponente o algo más complejo, ahí debemos aplicar la regla de la cadena. Veamos aquí con la e o con la a, las funciones exponenciales. La básica es e a la x, pero si ustedes tienen un e que no está elevado a la x sino a otra cosa, como en este caso x a la 3 menos 1, que es el exponente, ahí debemos aplicar la regla de la cadena. Lo mismo para a a la x. Si tienes a la x, tiene su derivada básica. Pero si tienes a donde su exponente es una operación más compleja que involucre funciones, también se debe aplicar regla de la cadena. Veamos la del logaritmo natural. Logaritmo natural de la sola x tiene su derivada básica. Pero si ustedes tienen el logaritmo natural de otra cosa, como en este caso tangente x, a eso también hay que aplicarle regla de la cadena. Ojo, ya explicaré cómo se hace la regla de la cadena. Pero primero quiero que entiendan eso. Ahora, imagínense el logaritmo de base a de x. Tiene su derivada básica ya explicada. Pero si ya estamos sacándole el logaritmo en base a de algo más complejo, no de solo x, sino de otra cosa, también aplica regla de la cadena. Finalmente, para todas las funciones trigonométricas, que en este caso usé ejemplo la secante, pero aplica para las demás seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante. Si ustedes tienen secante de x, cada una de ellas tiene su derivada básica. Pero cuando no es secante de x, sino es secante de otras funciones o de un término más complejo, a eso también tienen que aplicarle regla de la cadena. ¿Qué quiero invitarlos a ustedes de estudiantes? Que es importante, entonces, tener esta tabla de funciones básicas anotada y adicionalmente tener anotadas las derivadas de esas funciones, para que ustedes ya sepan de antemano que estas son funciones que se pueden hacer de una forma básica y después, con algo que les voy a explicar, de ahí deriva cómo se va a hacer la operación de derivada por medio de la regla de la cadena, que voy a explicar aquí dos métodos, un método personal y el método por sustitución. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.